Bienvenidos Undú Amur S a su canal favorito de chismecito turco. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa espectacular y que es tu copyright N listos para una dosis de drama, porque hoy, vaya que tenemos tela que cortar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, que ha estado en boca de todos los fanáticos de las telenovelas turcas, y que involucra a dos de las estrellas brillantes del firmamento otomano, Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin. Como lo oyen. Después copyright S de su explosiva relación superíndice 3N y su AUN S explosiva ruptura, parece que las cosas no han terminado precisamente en buenos tu copyright minos. Y no estamos hablando solo de corazones rotos, no. Estamos hablando de líos legales, de acusaciones cruzadas, de un verdadero campo de batalla judicial que, francamente, parece sacado de uno de sus propios dramas televisivos. ¿Q copyright pasó superíndice 3 exactamente? ¿Q copyright desencadenó superíndice 3 esta tormenta? ¿Q copyright N tiene la razón superíndice 3N? ¿Q copyright N terminaru ganando esta batalla campal? Pues rense fuerte porque vamos a desentrar más menos cada detalle, cada rumor, cada acusación superíndice 3N, y vamos a analizar todo esto con lupa para tratar de entender Q copyright estu pasando realmente entre Hande y Kerem. Asu que preparen sus palomitas, Q superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y, lo mun es importante no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que a Q les traemos todas las novedades, todos los chismes y todo el salseo del mundo de las telenovelas turcas. Asu que no se pierdan ni un solo segundo. Ahora vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. La verdad es que la ruptura entre Hande y Kerem fue algo que tomó superíndice 3 por sorpresa a muchos. Eran la pareja del momento, los reyes del mambo, la encarnación superíndice 3N del amor en la vida real después copyright S de haber conquistado nuestros corazones en Senu con diéresis al cap. Todo parecua perfecto de ensueu más menos o sacado de un cuento de hadas. Fotos juntos en redes sociales, viajes románticos, miradas llenas de complicidad. Era la envidia de muchos. Pero como suele pasar, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en las pantallas o en las revistas del corazu superíndice 3N. Los rumores de crisis empezaron a surgir como setas después copyright S de la lluvia, y finalmente la confirmación superíndice 3N, Hande y Kerem ya no estaban juntos. Al principio todo fue muy discreto, muy elegante. Comunicados oficiales hablando de decisiones mutuas, de respeto mutuo, de que seguirían siendo amigos. El discurso habitual en estos casos, vamos. Pero como suele pasar también copyright N, la cordialidad no duró superíndice 3 mucho. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque empiezan a surgir las primeras acusaciones, los primeros rumores muy turbios. Se habla de infidelidades, se habla de problemas de ego, se habla de diferencias irreconciliables en sus carreras. Un cúmulo de factores que al parecer, hicieron insostenible la relación superíndice 3N. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de esta bomba, lo que ha llevado este asunto a los tribunales, son unas declaraciones que supuestamente ha hecho uno de los dos, aunque no estuvo del todo claro Q copyright N. Y aquí es donde las versiones divergen. Algunos medios aseguran que fue Hande quien filtró superíndice 3 información superíndice 3N confidencial sobre un proyecto profesional de Kerem, perjudicándolo gravemente. Otros, en cambio, apuntan a que fue Kerem quien hizo comentarios difamatorios sobre Hande, dao más menos ando su imagen pública. Sea como fuere, el caso es que uno de los dos se sintió superíndice 3 agraviado y decidió superíndice 3 tomar acciones legales. Y ahora estamos aquí con un juicio en marcha, con abogados de por medio, y con un futuro incierto para ambos. La verdad es que es una situación superíndice 3N muy triste porque al final, independientemente de que copyright N tenga la razón superíndice 3N, lo que es claro es que los dos N sufriendo. N viendo CU superíndice 3 mo su vida privada se convierte en un circo medio urtico, CU superíndice 3 mo sus nombres son arrastrados por el fango, y CU superíndice 3 mo su imagen pública se ve seriamente dao más menos hada. Ahora bien, ¿Q copyright N tiene las de ganar en este lío legal? Pues es difícil saberlo con certeza. Dependerá mucho de las pruebas que se presenten en el juicio, de la credibilidad de los testigos, y de la interpretación superíndice 3N que haga el juez de las leyes.
Pero lo que podemos hacer es analizar un poco la situación superíndice 3n desde fuera, teniendo en cuenta la información superíndice 3n que tenemos disponible. Si la acusación superíndice 3n es que han de filtro superíndice 3 información superíndice 3n confidencial, querem tendrú que demostrar que efectivamente esa información superíndice 3n era confidencial, que ande fue quien la filtru superíndice 3, y que esa filtración superíndice 3n le causó superíndice 3 un perjuicio real. No es una tarea fácil, que tendrú que presentar pruebas su superíndice 3 lidas, no solo rumores o especulaciones. Por otro lado, si la acusación superíndice 3n es que querem hizo comentarios difamatorios, ande tendrú que demostrar que esos comentarios eran falsos, que querem sabua que eran falsos, y que esos comentarios le causaron un daño más menos o en su reputación superíndice 3n y en su carrera profesional. Tampoco es una tarea sencilla, porque tendrú que demostrar que esos comentarios tuvieron un impacto negativo real en su vida. En cualquier caso, lo que es claro es que este juicio va a ser largo y complicado, y que va a tener un impacto significativo en la carrera de ambos. Independientemente de que copyright n gane, lo que es seguro es que los dos van a salir perdiendo de alguna manera. Porque al final, este tipo de situaciones siempre dejan cicatrices, siempre dejan heridas que tardan en curar. Además de ese, hay que tener en cuenta el factor medio ético. Este juicio siendo seguido de cerca por millones de personas en todo el mundo, y cualquier declaración superíndice 3n, cualquier prueba, cualquier detalle que salga a la luz puede tener un impacto enorme en la opinión superíndice 3n pública. Y eso obviamente puede influir en la decisión superíndice 3n del juez. Por lo tanto, es muy difícil predecir que copyright n va a ganar este luo legal. Lo que podemos hacer es seguir de cerca el desarrollo del juicio, analizar las pruebas que se presenten, y tratar de entender copyright pasando realmente entre ande y querem. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo a en su canal favorito de Chismecito Turco. Asu que no se pierdan los superíndice 3 vídeos, porque les traeremos todas las novedades, todos los detalles, y todo el salseo de este culebru superíndice 3n de la vida real. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el luo legal que enfrenta a Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, despu copyright s de su ruptura amorosa. Hemos explorado las posibles causas del conflicto, las acusaciones cruzadas y las implicaciones que este juicio podrá tener en sus carreras. Hemos visto que es un caso complejo con muchas aristas y con un desenlace incierto. Y ahora, antes de despedirme, quiero darles las gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, y que les haya servido para entender un poco mejor lo que es pasando entre Hande y Kerem. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿De copyright lado es n? ¿Copyright n creen que tiene la razón superíndice 3n? Du copyright gemme saberlo en los comentarios. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Recuerden que a les traemos todas las novedades, todos los chismes y todo el salseo del mundo de las telenovelas turcas. Asu que no se pierdan ni un solo segundo, suscríbanse ahora mismo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 mi gente bonita. Asterisco ampliando la noticia, el Uraku DN medio tico, los detalles ocultos y las posibles consecuencias del juicio entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin asterisco. Pero esperen, que aún hay mucho. Porque como sabemos, la cosa no se queda aún. Detrás de cada titular, detrás de cada acusación superíndice 3n, hay una historia mucho más compleja, llena de matices, de grises y de personajes secundarios que también copyright n tienen algo que decir. Asu que vamos a adentrarnos a UNMUDS en este laberinto judicial y medio tico, y vamos a explorar algunos de los detalles ocultos que es n alimentando esta tormenta. Asterisco el origen de la grieta, problemas de ego o ambiciones profesionales, asterisco. Si bien los comunicados oficiales hablaban de diferencias irreconciliables, la realidad es que, según fuentes cercanas a la pareja, la grieta empezó superíndice 3 a gestarse mucho antes de lo que se pensaba. Al parecer, el U con diéresis copyright sito arrollador de ese U con diéresis al CAPM, catapultó superíndice 3 a Hande y a Kerem a la fama mundial,
pero también copyright N generó superíndice 3 ciertas tensiones en su relación superíndice 3N. Se dice que Ande, con una carrera ya consolidada antes de la serie, empezó superíndice 3 a sentir que su imagen se estaba diluyendo en la figura de la novia de Kerem. Su ambicio superíndice 3N por explorar nuevos proyectos, por demostrar su talento en otros registros, chocaba con la percepción superíndice 3N pública de que su carrera estaba ligada indisolublemente a la de su pareja. Por otro lado, Kerem, que también copyright N tenía aspiraciones de proyectarse internacionalmente, se sentó presionado por la atención superíndice 3N medio, tica que generaba su relación superíndice 3N con Ande. Quería ser reconocido por su talento actoral, y no solo por ser el novio de. Esta lucha de egos, esta necesidad de reafirmarse individualmente, fue erosionando poco a poco la base de su relación superíndice 3N. Los viajes separados, los compromisos profesionales que los mantenían alejados, y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro, hicieron el resto. Asterisco asterisco la sombra de la infidelidad, rumores fundamentados o estrategia de desprestigio, asterisco asterisco. Como en toda ruptura mediútica, los rumores de infidelidad no tardaron en aparecer. Se vinculó superíndice 3 a Ande con un famoso empresario turco, y a Kerem con una conocida actriz. Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas su superíndice 3 lidas que confirmen estas acusaciones. Algunos medios apuntan a que estos rumores fueron orquestados por los propios representantes de los actores, con el objetivo de desviar la atención superíndice 3N de los verdaderos problemas que estaban afectando a la pareja. Otros, en cambio, creen que hubo terceras personas involucradas, y que esto fue uno de los detonantes de la ruptura. Lo cierto es que la sombra de la infidelidad planea sobre este caso, aún más menos adiendo a un de ese drama y morbo a la situación superíndice 3N. Y aunque no sea un factor determinante en el juicio, su que influye en la percepción superíndice 3N pública que se tiene de Ande y Kerem. Asterisco asterisco el proyecto fantasma, la gota que derramó superíndice 3 el vaso, asterisco asterisco. La supuesta filtración superíndice 3N de información superíndice 3N confidencial sobre un proyecto profesional de Kerem es el eje central del lío legal. Se dice que Kerem estaba trabajando en una serie de televisión superíndice 3N de gran presupuesto, que iba a marcar un antes y un después copyright ese en su carrera. Sin embargo, poco antes de que se hiciera el anuncio oficial, la información superíndice 3N se filtró superíndice 3 a la prensa, lo que provocó superíndice 3 que el proyecto se cancelara. Kerem sospecha que Ande fue quien filtró superíndice 3 la información superíndice 3N, ya sea de forma intencionada o por accidente. Alega que Ande tenía acceso a los detalles del proyecto, y que tenía motivos para perjudicarlo, ya que se sentía desplazada por el protagonismo que iba a tener Kerem en esta nueva serie. Ande, por su parte, niega rotundamente haber filtrado la información superíndice 3N. Argumenta que ella también copyright N se habrá visto perjudicada por la cancelación superíndice 3N del proyecto, ya que tenía previsto colaborar con Kerem en otras iniciativas. La verdad es que este proyecto fantasma es una incu superíndice 3 nita. No se sabe con certeza si realmente existió superíndice 3, ni que copyright N fue el responsable de la filtración superíndice 3N. Pero lo que estuvo claro es que este incidente marcó superíndice 3 un punto de inflexión superíndice 3N en la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. Asterisco asterisco las consecuencias jurídicas y mediúticas, un futuro incierto para ambos, asterisco asterisco. El juicio entre Ande y Kerem podrá tener consecuencias devastadoras para ambos. Si se demuestra que Ande filtró superíndice 3 información superíndice 3N confidencial, podrá enfrentarse a una demanda millonaria y a una condena penal. Su imagen pública se verá seriamente da un más menosada, lo que podrá afectar a su carrera profesional. Si por el contrario se demuestra que Kerem hizo comentarios difamatorios sobre Ande, también copyright N podrá enfrentarse a una demanda millonaria y a una condena penal. Su reputación superíndice 3N se verá en pau más menosada, lo que podrá perjudicar sus futuros proyectos. Pero independientemente de que copyright N gane el juicio, lo cierto es que los dos ya están pagando un precio muy alto. Su vida privada se ha convertido en un circo mediútico, sus nombres son sinu superíndice 3 nimo de escándalo, y su imagen pública en entredicho. Asterisco asterisco, hay esperanza de reconciliación superíndice 3N, asterisco asterisco. Ante este panorama desolador, muchos fanúnticos se preguntan si hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre Ande y Kerem.
Algunos creen que a pesar de todo el dolor y el resentimiento, aún queda algo de amor entre ellos. Otros, en cambio, son muy pesimistas y creen que la herida es demasiado profunda para sanar. Lo cierto es que solo el tiempo dirá si Ande y Kerem son capaces de superar este luo legal y medio tico, y si alguien dúa podrú volver a ser amigos, o incluso algo mun ese. Pero por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca el desarrollo del juicio, analizar las pruebas que se presenten y esperar lo mejor. Y aquí, en su canal favorito de Chismecito Turco, estaremos al pie del caos más menos su con diéresis superíndice 3n para mantenerlos informados de todas las novedades, todos los detalles, y todo el salseo de este culebru superíndice 3n de la vida real. Asu que no se pierdan los superíndice 3 vídeos, porque la historia de Ande y Kerem aún no ha terminado de escribirse. En fin, mi gente bonita, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta dosis extra de drama turco. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta saber qué copyright opinan. Y recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3.